bienvenida y les agradecemos la presencia como siempre. Hoy tenemos al señor Ignacio Prelillac, espero que me haya salido más o menos bien, que nos va a hablar sobre los vínculos y su relación con el equilibrio emocional. Paso a algunas informaciones de la biblioteca. A saber, en enero y febrero nosotros vamos a tener abierto de mañana, de 9 a 13, de lunes a sábado. La última semana, la primera semana de enero va a estar cerrado por desinfección. Abrimos de nuevo el día 10, no me acuerdo, el día 9, el que es lunes. Pero el 6 de enero tenemos, para todos los que tengan hijos y nietos, tenemos una función muy linda de teatro que nos ayudó a solventar la cooperativa obrera, acá, que se llama Cuentos desde el Ropero, que la va a hacer Melissa Bonomí y otra artista que en este momento la verdad no sabemos. Así que los invitamos a que traigan a los hijos y nietos porque está muy buena la función. Con ella inauguramos, digamos, las actividades del año 2023. Un día de Reyes. Por eso nos pusimos un viernes antes de la fecha que pensábamos abrir. ¿Qué horario tiene? Mira, todavía no lo tengo, pero yo calculo que no va a ser antes de las 6:30, 7, porque imagínate en esa fecha con el calorón que va a ser, y además los chicos que van a la playa, y los tenés que sacar de la playa y mínimamente bañados, digo yo, para traerlos acá. Digo yo, pero sí. Y la criatura venía bañada. Y bueno, y esas son las novedades más importantes que tenemos por el momento. Así que nos vamos a dejar en la compañía de Ignacio. No voy a repetir el apellido. No hace falta. Y muchísimas gracias, Ignacio, por prestarte. Justamente Ignacio fue el último disertante antes de la pandemia. Vino él y a la semana cerramos y a los 4 días después tuvimos que prestarle esto a Salud Pública por 2 años y estuvo cerrado. 2 años enteros, fue de marzo a marzo. Así que estamos muy contentos de poder volverlo a usar y que nos lo hayan devuelto como corresponde. Eso es importante destacar. No hubo prácticamente ninguna rotura, ningún problema. Bien, muchas gracias. Gracias, Silvana, por venir y por filmar. Ignacio, todo tuyo. Gracias, aplausos. Bueno, ¿se escucha? Sí. En el flyer decía nueva charla. Bueno, sí, es nueva. No es que voy a repetir la anterior. Y algunos fieles seguidores están que también habían estado la vez pasada. Bueno, yo me defino como un investigador independiente, pero no policial, sino más de orden intelectual. Y hace tiempo antes de venir acá había estado haciendo el doctorado en psicología en la USAL, pero me quedé en doctorando, así que no me digan doctor, díganme Ignacio. Porque de hecho la tesis no fue presentada finalmente. Sin embargo, uno de los temas que en alguna manera había quedado medio incompleto en aquella tesis es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de distintos conceptos médicos, pero que en realidad son muy simples. Lo que pasa, hasta yo los entiendo. Así que son simples, lo voy a decir. Hipocondría, creo que todos saben, es la percepción es la percepción de que todo es enfermedad, todos son problemas, miedo a morirse, miedo pero ¿qué debo tener? Me duele acá, doctor, ¿qué será? ¿Debo tener un cáncer de páncreas? No, mire, en todo caso lo tendría del otro lado el dolor. Y así, o sea, eso es lo que le pasa al hipocondríaco. ¿Por qué? Una cosa que se me ocurrió mientras estaba preparando la presentación es decir,
llamaba hipocondría porque se suponía que el mal venía de abajo de las costillas falsas o de las costillas cartilaginosas, por eso se llama hipocondría. Pero metafóricamente estábamos en las épocas de la niñez de la medicina racional. Y digo yo, démosle una vuelta de tuerca. Es como que los pediatras hablan de ese tema cuando viene un nene y dice me duele la panza y en realidad quiere llamar la atención. Pero bueno, lo ajusta atención, pero los pediatras lo mencionan como que recurrentemente pasa un episodio mini hipocondríaco cuando le duele la panza al nene y en realidad no tiene nada. Pero bueno, sin embargo la verdadera hipocondría tiene bases psicológicas profundas. En general, lo que sucede es, y estos son muchos autores que me lo mencionan, un bloqueo anímico. O sea, una dificultad para poder expresar los sentimientos y lo que de verdad le pasa. Entonces tiene un origen psicológico. No todos los hipocondríacos derivan en una enfermedad psicosomática, ni todos los enfermos psicosomáticos tienen hipocondría. Ya después vamos a volver sobre el tema. Un tema que es relativamente poco común de mencionarse es la dificultad de expresar afecto. Esto es una palabra en griego, pero no es un concepto viejo, no es un concepto viejo de la época de los griegos, de aquella época, sino que el que inventó el concepto, el Cisneo, es un apellido griego, con lo cual ahí se le ocurrió ponerlo en griego, porque todas las cosas importantes se ponen en griego. Bueno, más allá del chiste, el problema de la dificultad de expresar afectos se vio recurrentemente a partir de los años 70, 63, en Francia, en pacientes que hoy llamamos de enfermedades psicosomáticas. Y vamos yo trabajo para comprobar o para de alguna manera validar lo que estoy investigando, comparando con otro estado del arte, con algo que está relativamente legitimado, que está público, que es la Toronto Alexithymia Scale, con 20 preguntas y una versión en español hecha por una investigadora de la Universidad de La Plata, que le llama LACTAS 20, Latin American Consensual, o sea, la traducción del concepto en español. ¿Seguimos? Ahora vamos a acercarnos a la palabra estrés. Si uno busca en el diccionario, en principio, estrés se refiere a tensión. Cuando el que inventó este concepto de un americano, un investigador americano, le presenta a su director, a su profesor en la universidad, dice, mira, el tema es la tensión, pero no es solamente la tensión, sino también el efecto que produce. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, un alambre. Lo estiro, lo doblo y a la tercera o cuarta vuelta, ¡pum!, se cortó el alambre. El efecto de desgaste por esa tensión, a eso se le llama carga alostática, para decirlo en castellano. Pero cuando hablen de estrés, no piensen solo en la tensión. No es un problema. Bueno, él le dice, bueno, pero en realidad que hay otro problema. Bueno, no importa, más simple, ponele estrés. Y bueno, ahí quedó el nombre. Porque tenemos que acordarnos que las situaciones de estrés nos dejan una carga, que es lo que se llama la carga alostática, para decirlo en medicina argentina, pero que significa que el material tuvo un esfuerzo del cual no siempre se recupera o no siempre es recuperado.
Entonces, la carga alostática, que es el otro concepto importante para nosotros, es el impacto acumulado en el cuerpo de los esfuerzos de adaptación a las exigencias. Vamos a poner un ejemplo. Si uno juega al fútbol, tiene una tensión y afecta al sistema circulatorio, sube la presión. Si uno juega demasiado fanáticamente al fútbol, termina no siendo sano, sino termina siendo enfermo, y le sube la presión y le queda estructuralmente la presión. Entonces, es muy raro encontrar a un chico recién nacido con hipertensión arterial, pero a poco que empecemos a crecer, la hipertensión empieza a hacerse pública y notoria. Y eso es la base de todas las enfermedades. Una de las bases, pero digamos la más genérica, base de todas las enfermedades coronarias. Bueno, ¿seguimos? Entonces siempre piensen en la palabra estrés es la tensión más la tensión anterior. Perdón, Ignacio, vos pones ahí, esto incluye el estrés inconsciente. Claro, porque puede ser de que alguien no se dé cuenta de que tiene una tensión adentro. Si tiene hipertensión y no sabe por qué, pero no tiene la conciencia de que lo está por comer el lobo, pero a lo mejor en los sueños, en los procedimientos, en el proceso de la vida hay cosas que pegan más que otras. Todos podemos tener asociar un recuerdo que no lo tenemos presente y sin embargo nos puede generar una tensión. Hay gente que dice, yo cada vez que paso por un hospital me pongo nervioso. O gente que cuando ve un perro también, ven un perro. Bueno, eso claro, evoca, por ejemplo, al miedo de la infancia de que el perro del vecino le ladraba. O lo mordió. Sí. Es una dulzura y sin embargo se pone nervioso. No solamente el chico, también el grande. Bueno, llegamos al tema de las enfermedades. Las enfermedades psicosomáticas, dolencias psicosomáticas, es cuando tienen un alto impacto en la psiquis. Hay escuelas donde dice todo es psicosomático. ¿Por qué todo es psicosomático? Tiene una razón. No tenemos que dividir el cuerpo y el alma, el cuerpo y la mente. Eso es una división cartesiana hecha con fines, digamos, una metáfora que inventó Descartes, pero no es porque realmente esté dividido. Solamente él quería poner un punto de partida para sus razonamientos metodológicos. Entonces, en definitiva, hay un punto de enganche. Entonces vienen los médicos y dicen, no, pero que no está probado de que el cáncer sea psicosomático. ¿Usted me puede decir realmente cuál es el origen del cáncer? Y debe haber sido alguna cosa que comió. O sea, el positivismo pretende decir lo que dice, y si todo lo demás me lo tienen que probar. Yo digo, no, disculpame, probame vos que no lo es, que las emociones contenidas no tienen nada que ver. Porque, fuma mucho. Ok, ¿y por qué fuma tanto? Y entonces alguien que fuma mucho tiene un tema que va más profundo que el cáncer futuro. Es un tema presente. Y eso es inconsciente. Incluso cuando viene un agente externo, también hay que ver hasta qué punto no es psicosomático. Y pongo un ejemplo sencillo. La gente que se engripa siempre, y otro miembro de la familia no se engripa nunca. Bueno, el que se engripa siempre tiene un tema y un sistema inmune no muy desarrollado. Y el principal impacto de las emociones negativas es alterar el sistema inmune. Por eso se habla de la palabra así grande que se llama psiconeuroendocrinología. Bueno, eso, quiero le cambiaron el nombre para llamarle en lugar se dice ahora PINE, psico, inmuno, neuroendocrinología. Antes era al revés, pero ¿cómo se llama?
la sociedad argentina de esta historia, mejor nos llamamos sapine. O sea, la palabra la abrevian ahora como piña, antes la abreviaban de una manera distinta. Bueno, entonces el estrés consciente e inconsciente puede terminar afectando y generando un trastorno psicosomático. Se llama resiliencia a la capacidad de reponerse. Pero para que sea una verdadera resiliencia no es irse de vacaciones. Es mucho más que eso. Es poder haber trabajado y superado las causas que generaron la situación. O sea, es una adaptación de largo aliento. Por eso, muchas veces a una persona que tuvo problemas dice, mira, está más fuerte que nunca, nos va a enterrar a todos. Bueno, ¿cómo se llama? Funebrero puede ser, pero si no, no nos va a enterrar, nos enterrará uno u otro, no sé eso, pero bueno. Pero hay un dicho en eso, y digamos, los dichos populares muestran una cierta percepción social respecto del tema. Por eso digo, ahí se ve la connotación social y psicológica, o sea, en este tema de la resiliencia. Pero emerge cuando se movilizan más recursos que los propios. En general se necesita una ayuda extra, porque si no, no hubiera llegado a la explosión psicosomática. Se necesita una ayuda extra, que no necesariamente es el médico, no necesariamente es el psicólogo, a veces es la esposa o el esposo, y vas a saber qué otra circunstancia adicional. La fe. La fe es un factor de resiliencia, la fe religiosa es un factor de resiliencia. Para muchos. El que no tiene, obviamente no. Pero eso sería una movilización de recursos extra, una ayuda que viene de afuera. Bien, ahora viene la palabra nueva, la hipercondría. Esta es la palabra que de alguna manera justifica todo esto que estoy haciendo. Es la percepción subjetiva de invulnerabilidad. Aquel que piensa, a mí no me pasa nada. Y si me pasa, no me importa porque total yo tengo más, ¿no es cierto? Voy por más y eso. No todos son hipocondríacos o nada. Algunos son hipocondríacos, otros son normales y otros son hipercondríacos. Hay un autor que también trabaja este tema, que es Zuckerfeld. Él le llama la personalidad aquileica. Aquiles, que no le podía pasar nada, hasta que le pegaron un flechazo en el talón y así. Pero de eso dijimos, para los griegos, si quieren podemos hablar de eso, pero no vamos a inspirar demasiado. El hipocondríaco suele tener alexithymia y el hipercondríaco también. Ahora, ¿de qué alexithymia estamos hablando? La agresividad, los alexithímicos no tienen expresividad afectiva. No hablan de lo que le pasa, de lo que le pega en el corazón, de lo que le pega en realidad en el timo, que es una glándula que está atrás del corazón. Uno la siente en el corazón, pero no es el corazón. Es el timo. Pero el timo lo primero que hace, sube la presión arterial. Entonces, de manera tal de que están muy vinculados, digamos. En el romanticismo no sé si es el corazón o es el timo, pero creo que es el timo también. Bueno, está dicho generalmente, o ya está bastante consensuado, que la alexithymia revela una pobre vincularidad externa. La hipocondría, o su opuesto, la hipercondría, que es mi propuesta, la parte original de esta propuesta, es una pobre vincularidad consigo mismo, empezando por el cuerpo. Si uno no respeta su cuerpo, termina con achaques. El que fuma mucho termina con un cáncer, pero también hay gente que no fuma y también tiene cáncer, así que no nos quedemos solo con el ejemplo inmediato.
Entonces, cuando yo hablo de vínculos, estoy hablando de la vincularidad externa, pero también la vincularidad interna. Es decir, entenderse qué es lo que le pasa y respetar lo que le pasa a uno físicamente. Estamos hablando de ella en un orden físico. Los dos, tanto la hipercondría como hipercondría, tienen efectos similares desde el punto de vista de las enfermedades psicosomáticas. Pero al momento de elaborarse psicológicamente el tema hay que elaborarlo con una estrategia y con un discurso y de una manera distinta. No está, yo arriesgo una opinión, pero dentro de 10 años a lo mejor conseguimos un consenso respecto al tema, que la hipocondría viene de los miedos de la madre y la hipercondría viene, no se llora, los varones no lloran, esto lo hemos escuchado en algún club, que es del nene que se tropieza y el papá Rackler dice, no se llora, entonces no puede expresar sus sentimientos. Bueno, así que las estrategias deberían ser diferenciadas, ¿no? Bueno, decía yo que yo estoy haciendo comparaciones estadísticas contra la Toronto Lexitimia Scale. La Toronto Lexitimia Scale tiene 3 factores. Dificultad para identificar sensaciones. No sé qué me pasa. No, estoy enamorado. Ya es un problema. Pensar que no sabe lo que le pasa cuando en realidad está enamorado. Siempre, no hablemos siempre de enfermedades, podemos hablar de algo más interesante. La dificultad para describir esas sensaciones. Y ahí es, pero no, decime que no sé qué me pasa, bueno, y ahí se cortó. Bueno, o no lo que pasa es que esa chica, o ese chico, lo que corresponda, no sé por qué cada vez que me sonríe me hace sonreír a mí, y así sucesivamente. Y después si el otro tema es el pensamiento de orientación externa. ¿Qué es esto? Esto se mide, por ejemplo, ¿qué le gusta? ¿La película de drama o de aventura? No me venga con drama, a mí me interesa la aventura. Ok. Problemas de fuera. Nada que de alguna manera mueva algo adentro. Y hay otros que no, otros más con otra mentalidad que no, le gusta el drama, le gusta ver, pero no por masoquista, sencillamente porque le interesa cómo un actor representa a una persona que es un personaje, ¿no? Lo que nosotros quisimos ver, o en la investigación que vengo haciendo, es si nuestro enfoque de la hipercondría, que no lo tiene, nos permite tener resultados más certeros, más precisos, aplicando los dos modelos a la misma base de datos. O sea, uso la Toronto y uso el esquema que propone que estoy investigando, y este tiene más aciertos que este otro. Entonces digo, caramba, acá hay un valor agregado. Si puedo simplificar la investigación y al mismo tiempo tener más aciertos, tengo una ficha positiva. ¿Ven? ¿Qué pasó? Se pasó. No. Ahí está, esperá, retroceder. No llego a ver. Bueno, retrocede una más, por favor. Ok, discúlpame que no tenía que haberte dicho que retroceda. Ahora la encuesta que yo realicé la hice sobre una base de texto española antes que apareciera esta Latinoamérica consensual. Pero si uno mira en detalle, no hay diferencia sustantiva. Esto es no más que para los críticos. ¿Por qué no usé la otra? Bueno, no sé qué, no la conocía, no estaba, no lo tenía disponible. Pero el que quiere discutir, que discuta, pero no hay mucho cambio. ¿Sigamos? En materia de hipocondría, hay una sola pregunta en la
en el modelo de Toronto vinculado a la hipocondría, y por supuesto no había ninguna sobre la hipercondría. Así que de un modelo de 20 preguntas que se contestan por verdad o mentira, o verdadero o falso, digamos, nosotros incorporamos en la encuesta estas preguntas y seleccionamos las 5 primeras. ¿Cuál es el criterio de selección? Hay un principio de información, que es el principio de Shannon, que dice las cosas menos probables son las que nos dan mayor información. Si yo pongo X, TXL, es probable que yo pueda identificar que eso es una conformación fonética muy rara en el idioma castellano. Sin embargo, uno de los países de más amplia uso del castellano es México, y en México uno va a encontrar palabras que tengan este tipo de conformación. Por lo poco probable nos da una información muy certera. Si yo digo hasta en chino se entiende lo que es una... O sea, ¿qué quiero decir? El dato menos probable. ¿Y cómo se mide la probabilidad? Porque la dispersión es más grande. El dato menos probable es el que nos ofrece más información, y entonces seleccionamos las 5 primeras. Bueno, ¿seguimos? Bueno, para construir este modelo de hipohipercondría, lo que terminamos haciendo es considerar que el promedio es lo neutro. Y hay bastante gente que está cerca del promedio. Nadie está exactamente adentro, es arbitrario, pero entonces hacemos una fórmula para tener un indicador de tipo hipercondría de 1 a 6, como todas las otras preguntas que son también de 1 a 6. Bueno, vamos ahora a la primera comparación de resultados. Lunacy es el uso modelo categorial. Ignacio, aclara que hiciste un grupo de encuestas, eso lo dije. Bueno, perdón, cuando hablo de datos, partimos de 114 encuestas que desarrollamos fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Y decimos, ¿cómo da? Comparado con yo ahí le llamo Lunacy, que es la autora de esta encuesta consensuada, o Lunacy ajustado. ¿Por qué? Porque era demasiado pobre la redacción, pero mientras que nosotros pensamos que una hipertensión arterial, llamémosle banal, es una enfermedad psicosomática, a lo cual un médico me dice, pero entonces el 50% de la población, es verdad, y más que eso también, serían enfermos psicosomáticos. Y sí, ¿para qué lo medica? Bueno, por la duda. Bueno, entonces hice 2 escalas. Una es la escala que hace Lunacy, y entonces tiene 3 categorías, alta, media y baja. Y después hago un ajuste, ¿por qué? Para que, pensando y reconociendo que puede ser que uno sea demasiado estricto en la definición. Esto se investigan en casos, digamos, muy severos, y yo, desde que es chiquitita, sí, la dolencia ya la computo como psicosomática. Caso más clarísimo es la hipertensión arterial. Y notar que nos da que, digamos, el modelo de alexitimia de Toronto, en el mejor de los casos, da un 50% de acierto. ¿Qué es lo que pasa? Es que
la media no es una categoría que defina algo. Y en medio, pero es un acierto, entonces todos, digamos, todos podrían estar en categoría media. Después le vamos a dar una vuelta de tuerca más y aclarar la utilidad de esto. Ahí está. Entonces, lo que nosotros hicimos es la TAS 20, como viene de fábrica, digamos así, la encuesta de Toronto. Y pongo el sistema categorial que me dice alto o bajo, y el sistema binario, que no, me olvido de la categoría media y pongo un corte, si está arriba o abajo. Entonces, por eso los binarios aprovechan el material dado por la encuesta para esa zona gris. Y empezamos a sacar, incluir preguntas, porque, por ejemplo, la que está vinculada a la hipocondría, como la vamos a retomar después, junto con la hipercondría, la sacamos. Vemos que baja poco el acierto, de 65 baja a 62. Pero después, cuando empezamos a excluir otras cosas, empezamos a ver que aumenta la precisión. Y finalmente el factor 2, en un modelo binario, nos da 70 aciertos. O sea que es un acierto, es alguien, yo digo, este es bajo, presuntamente sin dolencia psicosomática, o este es con dolencia psicosomática. Si yo clasifico a la gente, si puedo acertar porque digo 0 o porque diga 1, según sea el caso. Bueno, cuando le vuelvo a poner las preguntas vinculadas a la hipocondría, me baja. Pero cuando pongo el modelo hipo-hipercondría, me sube. Es mucho. Entonces, este mucho, estamos hablando de que de 70 llego a 72. Uno diría, ¿es mucho o poco? Bueno, mientras tiene el signo que uno espera. Pero aparte, la ponderación que le puedo poner es del 40%, lo cual quiere decir que el elemento que está atrás, en este caso el par sintomático hipo-hipercondría, nos dice algo. Nos señala algo. ¿Seguimos? Bueno, además, le puedo. Ya antes habíamos puesto la fórmula que usábamos para transformar una encuesta de hipocondría hacia la hipohipercondría, y hicimos. Este fue la descripción del trabajo de campo, o sea, la gente encuestada, la cantidad de gente, y la gente era lo que se conseguía. Lo cual significa que no es que fuimos a un hospital y buscamos, dígame, todo lo que tengan cáncer, que le quiero hacer una encuesta, todo lo que tengan tal cosa. No, conseguimos la encuesta que pueda. O sea, es la disponibilidad de la gente la que aporta a esto. En general uno podría decir gente promedio. Más bien promedio alto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de todos tenían secundario, incluso algunos tenían doctorado o maestrías. Quiero decir que en general una buena burguesía porteña y alrededor. ¿Seguimos? Ambos modelos tienen dificultad. Por ejemplo, el concepto de carga alostático no está mostrado por dónde se ve. ¿Qué sabíamos nosotros? Si la gente tiene una enfermedad psicosomática o no tiene. No nos importaba cuál. ¿Era 0 o 1? Perdón, al revés. 1 o 0. No estaba el tema de la resiliencia plasmada. Bueno,
porque sabíamos las cosas que le preguntamos a la gente. ¿Usted cómo tal cosa, la pregunta, digamos? Y la edad, sabíamos también. Lo que nosotros observamos, que a partir de la incorporación de la hipercondría, tanto el esquema categorial como el esquema binario aumenta. Y es superior al de la TAS 20. La incorporación de la hipercondría nos otorga, nos ofrece una mejor precisión, aunque la encuesta es mucho más breve. Bueno, entonces lo que nosotros dijimos o tratamos de hacer es ver qué tendencia psíquica tiene y además qué antigüedad o cómo funciona en el tiempo esto. Entonces planteamos una función de probabilidad que integra tanto la alexitimia ampliada, que es el factor 2, el factor de dificultad de expresar afectos, y la hipohipercondría, lo mezclamos con la edad. ¿Ahí vamos? ¿Por qué? Si alguien es joven, es posible que no se enferme, pero puede ser de que esté cargando las pilas, aumentando la carga alostática hasta que un día explote. Entonces, lo primero que nos pusimos es probabilidad de pacientes según entorno de edad. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo pacientes que tienen mucha edad, personas que tienen mucha edad, y lo pondero por el valor promedio de menos 15 casos, más 15 casos, más el caso en cuestión, vamos a encontrar distintos rangos de probabilidad. Yo venía de 0 o 1, ahora paso a tener otra cosa, que es una probabilidad de 30%, 35%. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el entorno de la lexitimia ajustada. Como se ve, cuando tiene uno baja lexitimia, la probabilidad de tener una enfermedad psicosomática es baja, entre 30 y 40%. Pero si a esa persona resulta que tiene 70 años, es altamente probable que sí que la tenga. A pesar de no ser demasiado predispuesto, con el acumulado del tiempo es más fácil que tenga una enfermedad psicosomática. Bueno, ¿seguimos? Esto significaría que a medida que uno se hace más viejo, tiene más posibilidades de tener una enfermedad psicosomática. Porque es como que acumula el estrés en el cuerpo. Exactamente. El efecto acumulado es la cuestión. A eso es lo que se llamábamos antes carga alostática. Por eso es rarísimo que un chico tenga. ¿Que un chico? Un chico tenga enfermedades psicosomáticas, es más raro. Puede ser, pero en general la probabilidad es baja. Incluso algún autor considera que la esquizofrenia no es genética, sino que es una enfermedad psicosomática por tensiones que vienen también de los ancestros. Pero incluso ellos, de pronto, hacen eclosión a los 25 años, no hacen eclosión a los 3 años. También aparecen otras situaciones que siempre se mira y dice, el chico tiene tendencia autista. Bueno, puede ser. Igual las enfermedades propiamente psíquicas, excepto que esté medicado, no la hemos considerado como una enfermedad psicosomática. Sí está medicado. Si alguien toma antidepresivo, es psicosomático. No toma antidepresivo, no digo nada. Bueno, en función de estas dos relaciones, la edad y llamémosle, podríamos poner un nombre nuevo, factor de carga. La mezcla de ambos nos daría un riesgo, un rango de probabilidad
función, la interacción de las dos funciones, de la función de carga alostática y la función de edad, cuyo impacto produce no por la debilidad de la persona, pero también esa, sino también por la tensión acumulada en el tiempo. Lo primero, así muy grosero que se ve, es que es una especie de una función bimodal. Y si uno mirara solamente la función de los pacientes o solamente la función de los no pacientes, serían funciones normales, o sea, una campana de Gauss. Cuando aparecen estas dos, estas bimodales, lo que termina sucediendo en realidad es que es el acumulado de dos funciones distintas. Lo que pasa, o sea, la función de riesgo es una función más compleja, que tiene dos funciones. Bueno, seguimos adelante. Dividimos entonces, hacemos este cuadrito. Personas sanas y pacientes. Y después dividimos entre resilientes y no resilientes. ¿Okay? Y ahí armamos 4 grupos. Vamos a la siguiente. Y acá nos acercamos a las conclusiones. Bueno, el modelo complejo, digamos, da situaciones parecidas a las que habíamos dicho antes, pero en este modelo sacamos los que no deberían estar como pacientes, pero sin embargo lo están. Y no deberían estar, sea por la edad, o sea por que en realidad se han recuperado y han sido resilientes, aunque le quede cierta carga, aunque incluso le quede cierta marca, digamos, y ya haya pasado. Entonces, sacamos algunos casos con bajo nivel de lexotimia ajustada y además baja edad, pueden ser pacientes resilientes post-eclosión. ¿Seguimos? Y ahí vamos a los resultados, que me parece que la parte más interesante, todo lo demás era teoría. El promedio de la muestra tenía un índice de masculinidad de 0,54, era poquito más superior de varones que mujeres. Neuróticos con bajo riesgo psicosomático 51, lo cual quiere decir que es relativamente bajo, pero los narcisistas con alto riesgo psicosomático, tienen un índice de masculinidad del 69%, lo cual quiere decir que contra los 54 es realmente un nivel significativo. Los narcisistas conversos son aquellos que les hubiera tocado ser pacientes psicosomáticos y que de hecho lo son, pero con un bajo índice de alexitimia ajustada. Y los contumaces son los no resilientes. Son aquellos que siguen fumando, el médico le dice que no, siguen fumando, no tome más, siguen tomando, y así sucesivamente. Lo que se ve que si en promedio hay un índice de psicoterapia, un índice muy pobre, de 1,04, los de bajo riesgo psicosomático están cerca de eso, los de alto riesgo psicosomático están abajo, bastante abajo. ¿Y estos qué son? Son candidatos a problemas. Lo mismo pasa con los contumaces. Y los narcisistas conversos son los que
tienen una baja tendencia a tener riesgo, quiere decir que en el momento de la eclosión hicieron un cambio en su vida. Dejaron de fumar, dejaron de tomar, cambiaron de tipo de trabajo. Y es muy significativa esa posición. No todo se terminó. No estoy tan jugado. Tengo que hacer un cambio. Y eso es muy importante, llevarlo a uno mismo. Y no decir, no, pues ya la superé y ahora... Y no es así. Bueno, un segundito. Los que se ve que tienen mejor posibilidad de ser narcisistas conversos, por ejemplo, son los que hacen psicoterapia, por eso tiene un índice de 1,31. En cambio, los que no hacen psicoterapia no les va tan bien. O sea, la posibilidad de resiliencia viene de habíamos dicho antes, con un apoyo externo, psicoterapia o lo que fuera. Y además, los más predispuestos a esto son los más jóvenes. Mientras que el promedio tiene 46 años, los que están abajo son los que tienen más probabilidad. Aunque si esperan, terminan siendo psicosomáticos, si hacen algún trabajo interno, tienen más chance de poder salir adelante. Y acá vamos a terminar. ¿Por qué? Porque siempre que uno trabaja en estadística, por lo menos necesita 30, 35 casos que estén más o menos focalizados. Entonces, necesitamos una base de datos más amplia si queremos dirimir un poco más qué pasa con estos dos grupos que son el 20% de la muestra, pero también conceptualmente son importantes, aunque la cantidad. Ahora, entonces necesitamos más casos absolutos, no relativos. En este caso, sobre 114, cuando tengamos 400 casos, esos números van a ser más altos y van a poder emitir su opinión más significativa. Conclusiones. Como trabajo exploratorio, es más importante las preguntas que genera que las conclusiones. Porque uno no puede decir esto terminó. Acá empieza un nuevo pensamiento, un nuevo razonamiento, y lo que más me gustaría escuchar son las preguntas de ustedes. Porque estas son las cosas que yo puedo incorporar en la continuación de la investigación. Sin embargo, perdón, ¿se puede sumar la gente que está viendo el vivo con alguna pregunta por acá? ¿Sí? Ok, si viene la pregunta, bienvenido. Sin embargo, se cumple un objetivo que era presentar el concepto de hipercondría. Esto es un indicador relevante. Un indicador relevante no solamente a los fines estadísticos, que podría ser 3%, sino a los fines también conductuales y darse cuenta uno de esas cosas que pasan. Y no estamos tan solos. Y digo estamos porque yo era un hipercondríaco. Sin embargo, empezó ya el nivel de estrés, a la acumulación de todos esos efectos, empezó a cuidarme significaba tomar más medicina. No, tengo que tomar por la presión arterial. La primera vez que le pregunto a alguien, me pregunta, ¿no tienes hipertensión arterial? No sé lo que es eso, contesté yo. Hasta que un día me enteré de que era hipertensión arterial porque tengo que tomar la medicina. Y otras preguntas más que me podrían hacer, colesterol y todas esas cosas. También es importante el entorno donde uno vive. Claro, yo ahora ya no soy un ejecutivo de empresa, en realidad ahora soy un investigador que soy mi propio jefe. Si tengo ganas, trabajo, y si no tengo ganas, no trabajo. Y no tengo ningún compromiso de obligarme a presentar o qué es eso. Entonces, cambio mi nivel de estrés. El otro día
no, por darme el gusto, me hice una batería básica de lo que llaman el laboratorio, o sea, y me daban buenas noticias, incluso en una que era media renuente, con medicación no bajaba de 10% del límite superior, y ahora bajó. Entonces, caramba, parece que el estilo de vida, los compromisos que uno tiene, cambian. Bueno, también uno asume de que uno sigue siendo papá, pero ¿sabés qué? Papá, más o menos jubilado, digamos. No tengo los chicos a cargo, hacen su vida, y de vez en cuando alguna ayudita pueden venirle bien, pero es distinto. Y es distinto el entorno. Nosotros cuando vamos a Buenos Aires, donde todavía nos quedan algunos hijos, 2 hijos y 2 nietos, volvemos estresados hasta que volvemos a nuestro eje, hacemos un montón de cosas que ni nos hubiéramos enterado si no hubiéramos ido. Bueno, igual uno quiere ver a los nietos, a los hijos, pero a todo esto tengo 5 hijos, de los cuales 3 viven en el exterior y en total 5, así como 3, 4, 5, más 2, 7. 5 hijos y 7 nietos por hora. Así que bueno, la vida cambió, uno ya está en una posición un poco más retirado y dándose tiempo para disfrutar. Yo no camino todo lo que debería, pero me encanta caminar, y ahora empieza bien la temporada, en la playa, mojándome los pies. Me encanta, eso me encanta. Es así. Eso sí hago. Bueno, volviendo entonces, el trabajo ofrece más preguntas que respuestas. Sí presentamos y considero que es suficiente el concepto de hipercondría como rasgo caracterológico no tiene sistematizado aún en la clínica. El análisis operacional nos dice la lexitimia propiamente dicha, o sea, lo que era el factor 2 de los canadienses de Toronto, más el párico hipercondría, no, es un indicador interesante. Hay dolencias y observamos de gente que siguen en la misma, a pesar de que hay muchos indicadores que dicen cortar. Es cierto que es difícil reencauzarse muchas veces. Cuando uno está en una vida activa, laboral, qué sé yo, decir, me falta poco para jubilarme y ahora me voy a retirar ¿a dónde? ¿Con qué? No tengo ni resto. Bueno, y así las cosas. Pero hacer cambios sustantivos sí es importante. Y ver que hay gente que sigue trabajando con un fervor importante, y de pronto tiene un nuevo evento ACV o tiene un infarto, se sigue descuidando físicamente en el consumo de alcohol y se tiene que hacer múltiples stent y todas esas cosas. Esperamos que poder seguir investigando y con bases de datos más amplias y tratar de aproximarnos a una casuística longitudinal. Porque acá hay algo más o menos dicho, salvo los nítidamente conversos, por decirlo de alguna manera, de los otros partimos de la presunción que se continúa en las mismas actitudes que se tenía históricamente. Digamos así, una persona de 70 años se encuentra que tiene el mismo modo de encarar la vida como si tuviera 20, y bueno, eso tiene su contra. Vamos a la pregunta. Ignacio, ¿tenés en tu teléfono la pregunta? Perdón. Sí, tenés en tu teléfono, en el mail, la pregunta del socio. Ok.
Todavía no me llegó, debe ser un problema de que no estoy conectado. A ver. ¿Biblioteca? Sí, te la mandé desde la biblioteca. ¿Cómo? Sí, pero que necesito la wifi. Manuel Belgrano, todo con minúscula. Perdón. Manuel Belgrano, todo con minúscula. Mayúscula, minúscula. ¿Querés que te haga la asistencia? Dale, Para responder alguna bueno, mientras tanto pregunta. vamos al presente. Sí. ¿Preguntas? Una pregunta. A mí me da la impresión de que este tema de la hipercondría, que no conocía el término, se da más en los hombres Que en la mujer. Más en los hombres que en las mujeres. Y he visto mucha gente que, por ejemplo, las mujeres, si tenemos que ir al médico, vamos al médico. Algunas vamos demasiado al médico. Pero es muy común que uno le pregunte, bueno, pero tu marido, no, mi marido, los remedios se los busco yo en el PAMI. Bueno, sí, ese es el caso, y también es el caso, eso sí, y también es el caso que son los varones los que son mayoría en narcisistas no conversos, o sea, en los pacientes psicosomáticos la mayoría son los varones. Y lo vemos teníamos que retroceder, pero sí, son claramente los varones que dan más el tema de la hipercondría. Y no significa que las mujeres sean hipocondríacas. Igual, que puede ser que también hacerlo, ¿no? Obviamente. Acá la pregunta de esta persona. Sí, para. Si está roto el equilibrio anímico de un vínculo familiar, consulto si el malestar corporal o anímico se transmite intergeneracionalmente. Es una buena pregunta, pero esta es una pregunta mucho más específica para los psicólogos, que es la transmisión transsubjetiva de generación en generación. Y efectivamente hay muchos indicadores que esto sucede. Y de hecho, lo que podría justificar que una persona orgánicamente sana, por todos los grados de neuromilia, un día derrapa en una esquizofrenia, otro día otra persona derrapa en una depresión profunda, tan profunda como para estar catalogado también como esquizofrenia. O sea, sí que los malestares transgeneracionales afectan también al cuerpo. Es más, si los padres tienen conflicto, el chico los absorbe. No sabe de qué se trata, pero igual los absorbe. Y así sucesivamente. Dice, bueno, lo que pasa es que es hereditario porque su abuelo. ¿Sabe que no es el abuelo. Se va escalonando. Aparte, en general siempre son tíos, abuelos o tíos, no son la línea vertical. Entonces, no es un tema tan genético como muchas veces se venía considerando. Claro, por una cuestión de prestigio, los médicos dicen, no, es genético. No hay una muestra, una demostración empírica. Bueno, pero si no hay una demostración de parte suya, bueno, haga lo que quiera. Yo pienso que hay transmisión transsubjetiva, sin entrar en cosas demasiado raras, la reencarnación y en esas cosas. Eso no sé cómo sería. Bueno, yo quiero hacer una pregunta un poco ligada a lo que preguntó ella sobre los varones y el problema de la personalidad, como llamás vos, narcisista, no me sale cuál es la siguiente frase que le pusiste. Habiendo vincularidad, porque ella mencionó que la mujer le dice anda al médico y después habiendo una vincularidad fuerte en la familia, de pronto una persona que convive, me parece que hoy dijiste algo que yo no lo había pensado antes, pero el vínculo con el vínculo interno es el que está fallado, porque
si por afuera están, es un poco eso, si externamente la familia o quienes conviven, colaboran al cuidado o a decir bajar un poco la frecuencia de trabajo, es la persona la que tiene que trabajar con su vínculo propio interno de... Sí, digamos, primer punto, distinguir el vínculo interno y el externo. Estamos de acuerdo en todo lo que pensamos que hay que trabajar. Pero hay otro tema, es la persona que, su vínculo, llamémosle su esposa, le resuelve todos los problemas, le hace la comidita sin sal, no lo deja fumar y todas esas cosas. Puede ser. Sin embargo, no resuelve el tema porque en el fondo él tiene un problema afectivo que le duele, le pesa y que no puede elaborar. Y entonces, por más que el otro le ofrezca todas las soluciones operativas, si no le puede ofrecer un plus extra desde el afecto para que se pueda producir una empatía afectiva y una elaboración común, compartida, y en general puede ser que una terapia de pareja le vaya bien. O tal vez individual. ¿Cómo? O tal vez terapia individual, ¿no? A ver, las dos cosas. Porque también cuando alguien hace un cambio, muchas veces se dice, no, la terapia después me termino separando. Puede ser. Pero también puede ser de que sea que el otro también necesita elaborar y de pronto le dice, bueno, vos también tenés que hacer algún cambio. No, yo estoy bien, son todos problemas tuyos. Pero bueno, el amor todo lo podría. Si todo lo puede, depende del humano que lo encarna. Sí. Ignacio, esto se llamó una charla. Y yo me encuentro con que lo que vos presentaste es casi un trabajo científico. Y te puedo asegurar que para integrar lo que vos presentaste, yo lo tendría que estudiar a fondo, como podría estudiar cualquier trabajo científico. Por lo tanto, me quedo muy en el aire y la conclusión es, todo este trabajo tiene aplicación práctica para el común de la gente. Eso es, bueno, mi duda o lo que te quiero expresar, lo que estoy sintiendo, ¿no? Es una buena observación. La primera cuestión es que sí, esto es poner en circulación algún concepto o algunas ideas que surgen de un trabajo de investigación. Esto es así. No, yo no soy un gurú. Entonces, pero tiene un valor no serlo. Si digo algo, es porque lo estoy estudiando. No digo, no. Yo lo que estoy diciendo son cosas que hice a partir de bibliografía. Bueno, típica. Trabajo científico, ¿no es cierto? Claro, con un perfil científico. Ahora, acá hay una cierta simplificación. Uno se salta pasos. Digamos que el informe completo hasta esta altura, por ahora, más o menos 12 páginas. Entonces, pero de golpe muchas cosas son dichas en difícil, porque si es científico hay que ponerlo en difícil. Pero bueno, uno tiene que ser, digamos, es una divulgación, es un anticipo de investigación. Pero me parece que a esta altura el partido sirve para la vida cotidiana de cada uno. A mí me sirvió, y de mi experiencia personal, contrastando con algunos casos muy cercanos, me doy cuenta de que este abordaje, por ejemplo, el tema de la hipercondría, ser más consciente tempranamente de las cosas que le pasan a uno con el propio cuerpo,
¿tengo que tomar medicación? ¿Y por qué tengo que tomar medicación? ¿Qué tengo que hacer para no tener que tomar medicación? Lo que tiene que hacer usted es cambiar de trabajo, irse a vivir a Pinamar, caminar 1 hora por día por lo menos, bajar el consumo de carnes rojas, incorporar un poco de pescado y deje el pan y todas las harinas que lo único que le sirve le complica la vida, y verdura fresca, y eso hay muchos médicos que recomiendan eso. Pero claro, cuando uno está en la vorágine de la ciudad, está todo el tiempo así, y bueno, pero bueno, mi recomendación es... Y muchos están en la vorágine acá en Pinamar también, Por supuesto que sí, no es vivir en Pinamar no es garantía, pero ayuda. También, uno va a hacer un trámite al PAMI o a la Telefónica o a quien sea, encuentra que la gente es humana, que está del otro lado del mostrador es un humano. Eso hace mucho que no se ve en Buenos Aires. Ahora encima con los sistemas, no tiene que hacerlo por internet. Me hicieron perder una fortuna, porque yo no sabía que había que hacerlo antes y todo porque no había alguien personalmente. Ojo, mire que fíjese si a usted no le conviene tal cosa. Fortuna tampoco, pero bueno. Impuestos pagados por exceso. Y bueno, pero sí es cierto que en la vida cotidiana hoy uno puede hacer cosas. Porque además está el tema de decir, yo tengo un poco de colesterol alto, y también tengo esto, y también tengo lo otro. Y si me cuido, ¿qué tal? Además, el medicamento total es gratis. No es gratis. Cuando hay algo que es gratis, el producto es usted. Todo internet le sirve a Google. A uno le sirve, sí, un poquito sí, pero las cosas que puede, los consumos que puede pautar y un montón de cosas, la publicidad direccionada, le sirve. Facebook es gratis, no es gratis. Termina pegado con algún tema siempre de terminación. Pero yo aplicaría esto ya. ¿Perdón? Ya. A ver, no quiero entrar en una polémica personal, pero una pregunta. No es polémica. ¿Cómo? No es polémica. ¿Qué medicación estoy tomando? Le quiero preguntar al médico. Voy al médico y le pregunto, dígame, ¿y esto por qué? Porque si este indicador me da un poco alto y este me da bajo, cuando se supone que esta es la síntesis de lo que pasa cotidianamente, estoy hablando de la hiperglucemia, es muy complicado para explicar, no tengo tiempo para eso. Ok, pero sí para firmar una receta. Y si todas las medicaciones de largo tratamiento son sospechosas. Una cosa es un antibiótico que uno lo toma una semana, terminó. Y otra cosa no, esto sí. Y uno se queda medio engrampado con ese compromiso. ¿Y verdaderamente así? Ignacio, yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que es otro tema. ¿Cómo? Estoy de acuerdo, pero me parece que es otro tema, ¿no? Lo de la relación con el médico. Pero yo estoy tratando de ver las conclusiones y ver qué es lo que están en las conclusiones que me puede ayudar en mi vida normal. Eso es lo que yo quisiera, y no es una crítica, ojo, porque me da la impresión que esta es una conclusión del trabajo científico que estás haciendo, pero que no le encuentro la aplicación a mi vida normal, a mi vida común o a la gente común. Es mi impresión. Tampoco, te vuelvo a repetir, no es una crítica, porque la conclusión está de acuerdo con el trabajo científico. Pero el trabajo científico no se puede usar en la vida cotidiana.
es un camino para llegar a conclusiones Aquí- que se puedan aplicar. Aquí creo que se abre el debate, ¿no? Porque acá la señora asevera que sí. Sí, por supuesto, sí. Y la... Son bueno, ¿viste? maneras de vida, Sí. son las opciones que se toman. Totalmente. Lo que uno elige, hay una frase del Talmud que dice, si no soy yo para mí mismo, ahora quién, y si no ahora cuándo. Yo tomé esa frase, yo tuve una ACV en la pandemia, o 3 según mi neurólogo. Quedé todo el lado izquierdo tullido. Y venía acá al hospital y me decían, vuelva a su casa porque está todo con COVID. Me tuve que autosanar, no me quedó otra. Estoy de acuerdo con lo que está planteando el investigador en este caso. Doy mi caso personal, pero yo hago caminata todos los días y no estoy tomando lo del colesterol porque no quiero medicarme de por vida. Solo tomo la aspirineta y camino todos los días 1 hora por el mar metiéndome los tobillos en el mar. Dios dirá, ¿no? Bueno, yo practico con mi ser, pero estoy haciendo prácticamente lo que acabo de escuchar. Yo Sí. creo que las investigaciones se ponen, no sé si en la medicina. Hay una... sí. Lo mío que me sorprendió el término hipercondríaco. Yo creo que en el mundo, básicamente mi síntesis de esto es que yo creo que están los hipocondríacos y el hipercondríaco, que en realidad yo creo que estoy en la segunda categoría. Porque yo siempre negué las enfermedades y este año me di cuenta No se ve. que Negó. negué. Me parece que es un tema de negación al miedo que uno tiene a la enfermedad y a quedar inválido y a empezar a depender de un sistema que yo no confío para nada en el sistema. Vos lo estás demostrando. Entonces yo no confío en el sistema, menos en internet. Entonces creo que yo por lo menos este año me di cuenta que yo todo lo podía, todo lo puedo, nunca me enfermo. En realidad tenía terror a enfermarme. Terror, era una negación que tenía con eso. Y creo que la mayoría de la gente, todos tenemos miedo a la enfermedad, a morirnos. Somos seres humanos, no tenemos nada firmado. Yo sí firmé un contrato, no me acuerdo qué fue. Me Lo que parece. pasa es que una cosa es tener miedo a la enfermedad o miedo a morir, que es natural, me parece, y otra cosa es ser consciente de que tu envase lo estás exigiendo a un nivel. No, Hay gente que se muere jugando un partido de tenis, es muy raro, una persona joven que no registró que antes le pasaban ciertas cosas, vos no te morís. Ahora con lo del mundial me dijo una amiga en Buenos Aires que hubo gente infartada Claro. por gritar los goles en el anterior partido, en Buenos Aires. Sí, vecinos de una amiga, sí. Por creer que uno todo lo puede, o que es joven, Sí. o que... 56 años, un señor, sí. Nosotros teníamos un vecino cuando vivíamos en Orión que se murió en pleno partido de tenis. Y era alguien que, tipo joven, supuestamente tenía un buen trabajo, suficientemente tranquilo. No debe haber sido tan tranquilo. Murió de un infarto en un partido. Vamos a ver a la esposa, qué sé yo. Y no sé, es un misterio, porque él era muy tranquilo y esto y el otro, y el trabajo le iba bien, y qué sé yo, y se murió. ¿Por qué? No sé. Capaz que tenía adentro como diríamos, una condición previa. Una presión inconsciente muy fuerte, de la cual no tenía ese registro y sin embargo estalló. Es muy, en el mundo de los ejecutivos, consultores, de alta exigencia, se ve mucho infarto. ¿Se ve? Gracias a eso no es necesario ser demasiado estadístico. Acá debe haber problemas, no digo que no, pero imagínense lo que era
Corrientes y 25 de mayo. Los bancos, las consultoras. Ahí es donde se toma el estado del smog de la ciudad, en Corrientes y Talcahuano. Ahí. Y ahí ya está como más liberado. Pero es así. O sea, las grandes urbes son muy exigentes. Hay que asumirlo. A lo mejor a uno le resulta difícil. Bueno, pero a mí no me pasa. Yo no era consciente de eso hasta que me vine a vivir acá. Y todo, digamos, durante 10 años que vivíamos, hacíamos vacaciones con todos mis hijos en Cariló. Ahora nos radicamos en Cariló. Y es distinto. Ir a Buenos Aires y volver es venir con carga nostálgica. Es cierto que cuando uno ya la tiene más o menos clara, la conversa, tenemos con mi mujer un lema: cuando viajamos, manejamos, ningún tema conflictivo se habla. Podemos hablar de cualquier cosa, menos de un tema, llamémosle conflictivo. No, estamos manejando, no. Tal cual. En fin. Es una manera de difundir herramientas como para... Te voy a pedir si puedes repetir. Eso es una buena manera, una herramienta para aflojar y el enfoque sea algo positivo, como una charla o una música que llegaría mejor a una conversación más fácil, ¿no? Digamos, Modesta, digamos. obviamente no distraerse en la maneja. Ya manejar eso. Pero además sucede que se acelera. Uno acelera por el vehículo y además se acelera por la conversación conflictiva y todo, ¿no? Cuando aumenta el peaje, aumenta el... Bueno, en el caso de... Todo lo económico suma un montón. Yo soy, digamos, tipo acústico. Claro. Y eso no se puede revertir. Pero lo que sí sé que uno tiene que tener claro es que el cuerpo no tiene límites. Cuidándolo, algún día no vamos a morir, si no tengo duda. Pero cuidándonos, lo que en un momento era una trivialidad, hoy no lo sea. Ignacio, perdón, para cerrar el vivo nada más, porque tengo miedo que se me quede sin batería, ¿puedo pedir un aplauso y ustedes siguen después preguntando para él? Gracias.